Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos seguidores y suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 3 de julio del 2020, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén bien. Espero, sí, que todos estén bien, y un saludo de cumpleaños a nuestro querido productor Felipe Fischel, que aquí está en su día de celebración acompañándonos, pero bueno, así es la vida. Así es la vida. Bueno, la lista de temas para hoy, en una tormentosa sesión, los diputados se aprobaron vacaciones para la próxima semana. Vamos a hablar de la ley de feriados, que ya fue aprobada en segundo debate también, tras un complicado proceso. Y sobre la ley de agua y la ley de arrendamientos que se dictaminaron afirmativamente en comisión. Pero, demasiado estresante esta semana, debo decir. Empecemos con las vacaciones. ¿Qué fue lo que pasó? Esto fue el jueves, o sea, ayer. ¿Y qué fue lo que pasó, Lucho? Ok, empecemos por el principio, puse en la crónica. Había que conocer primero una moción de apelación que había presentado varios diputados porque don Eduardo Cruikshank, en sus interpretaciones del reglamento, que ahora parece que son muy constantes, dijo que no era posible darle vía rápida, vía dispensa de trámites a 4 proyectos de ley vía una sola moción. Dijo, ustedes tienen que presentar una sola moción. ¿Habría sido sencillo que los diputados presentaran una sola moción y en lugar de estar peleando con don Eduardo? Sí, habría sido más sencillo, pero a los diputados les encanta pelear porque ellos creen que ya el país está seguro como estaba antes de la pandemia y que pueden darse el lujo de estar ahí 6, 8, 10 horas en el plenario hablando paja. Pero bueno, había que conocer la moción de apelación, la perdieron y entonces empezaron a conocer las mociones de dispensa de trámite ya una por una, se aprobaron. Y luego, después de eso, llegó una moción para que la Asamblea se declare en receso la próxima semana, del lunes 6 al viernes 10 de julio. ¿Por qué? Dice la justificación de la moción que ese día el Ministerio de Salud iba a anunciar nuevas o más intensas restricciones para la zona para la zona de la Asamblea y la zona circundante. Un aumento de medidas. Que al final no fue mayor cosa. Digo, o sea, no les hubiera afectado, o sea, directamente. Exactamente. O sea, no dicen es que y a raíz de ese aumento de medidas van a haber más limitaciones de circulación y eso pone en conflicto a los diputados y a la gente que venga a comparecer. Cosa que no es cierto porque los diputados y los funcionarios legislativos siempre han estado exentos de la restricción. Entonces, no les aplica. Exacto, empezamos a encontrar ahí fallas en la justificación de la moción. Incongruencias. Lo otro es que hay un pico de casos, cosa que es cierta, eso pero es bueno, entonces estamos en el peor momento de la crisis sanitaria en este país, ya con los sistemas de rastreo de contactos colapsados y el sistema hospitalario a punto de colapsar, y los diputados se van de vacaciones una semana. Lo que no mencionan en ningún momento es que supuestamente había casos positivos de COVID-19 en funcionarios de la Asamblea. Que era el gran detalle en realidad. Era el gran detalle. O sea, si la moción hubiese dicho eso desde un inicio, pues uno habría entendido perfectamente. Igual habría sido disputable porque una semana y no los 14 días si es que tuvieron contacto con los casos positivos, pero bueno, no fue el caso. Don Eduardo Cruikshank, a raíz de varias consultas de los medios de comunicación, envió un breve comunicado de 3 párrafos en el que decía que él había sido notificado por el doctor Rodrigo Marín, que es el director de Vigilancia de la Salud del Ministerio, que había 2 casos positivos de COVID-19 en el personal de la Asamblea, que los funcionarios fueron puestos en aislamiento y que se tomaron las medidas sanitarias, y que por ese motivo se recomendó
aislamiento y la semana de receso que se aprobó. Obviamente cuando ese comunicado sale, todos los medios corrimos a publicarlo. Ya había rumores de que había casos en la asamblea, pero don Eduardo lo estaba confirmando. Pasa eso. Y un detalle importante es que don Eduardo no se lo notifica a los diputados. Y aquí viene otro hueco Otro error en la comunicación. No, otro error en la comunicación y otro hueco en la justificación para irse de vacaciones. Porque si las vacaciones era porque había casos positivos, primero no estaba en la moción puesto. Y segundo, el resto de diputados no sabía que la asamblea sí había sido informada de que había casos positivos de COVID en la asamblea. Entonces, como no calza la historia ahí. Okay. Segundo detalle. Pasan los minutos mientras se hacen virales las noticias de los medios de comunicación con las declaraciones de don Eduardo, y llega el momento de tramitar la ley contra la violencia y el racismo en el deporte. Don Pedro Muñoz, que fue el único que votó en contra en primer debate, dijo que iba a hablar 20 minutos por el fondo del proyecto en contra en su segundo debate. Para ese momento, la diputada Laura Guido del PAC ya se había dado cuenta de lo que se habían publicado los medios, entonces pidió la palabra por el orden para decirles... creo que es hora de limitarnos en el uso de la palabra, especialmente si el día tras anterior tuvimos una sesión de casi 9 horas. Eso lo estoy diciendo yo, pero tuvieron una sesión de 9 horas. Entonces creo que tenemos que ser un poquito más responsables, porque si hay un caso confirmado, pues entonces somos contactos cercanos y tenemos que cuidarnos de no contagiarnos. Y eso pasa por limitar los tiempos. Ustedes pueden presentar... Por estar menos tiempo aquí sí. Sentados. Tienen, especialmente porque el plenario es un salón cerrado, no guardan el distanciamiento y tiene mala ventilación. Entonces, doña Laura dijo, pongan sus intervenciones sobre el proyecto en el acta, que consignen en el acta, entreguen el documento y ya votamos. Pero bueno, esto no le gustó a doña Shirley Díaz del PUSC, la subjefa del PUSC, quien dijo que no eran casos confirmados, sino que eran casos sospechosos y que era una asesora de su partido que apenas le habían tomado la prueba y que no se la habían procesado aún, entonces que no estaba confirmada. Luego entró doña Marinés Solís ya con un tono más elevado y le dijo a doña Laura que era una irresponsable por estar exponiendo ese tipo de cosas en el plenario sin que fueran ciertas. Entonces, doña Laura luego pidió el uso de la palabra y dijo, yo estoy citando lo que están publicando los medios de comunicación, pues que entonces había que tener responsabilidad y cuidado con todos los funcionarios. Luego entró don Erwin y nuevamente dijo que le preocupaba que se le diera credibilidad a noticias falsas y que no era cierto, que era que se estaba exponiendo a una mujer que trabajaba en la fracción, etcétera, etcétera. Para hacer el cuento corto, doña Shirley Díaz nuevamente pidió el uso de la palabra y le dijo, don Eduardo, me acaba de llegar este comunicado que usted le mandó a los medios de comunicación que dice que son casos confirmados. Yo quisiera saber si eso es así. Y don Eduardo simplemente se limitó a responderle, así es, diputada. Eso fue lo que él entendió. O sea, y aquí es donde estuvo el origen del error. A él le dijeron... lo cual nos enteramos después por la aclaración que se hace, pero le dijeron que los funcionarios de la asamblea tuvieron contacto con pacientes confirmados. Lo que los hace casos sospechosos. Lo que los hace casos sospechosos. No le dijeron que eran casos confirmados. Ahora, por el tipo de vínculo con los casos confirmados, hay una alta probabilidad de, por eso son casos sospechosos, porque son gente de su burbuja. Correcto. Entonces... Hubo problemas de comunicación. Sí. Cuando don Eduardo le dijo, sí, diputada, así es, a los minutos llegó el comunicado del Ministerio de Salud diciendo, nosotros no le hemos dicho a don Eduardo que le confirmamos casos en personal. Le dijimos que hay casos que hay personal de la asamblea que es contacto de casos confirmados. Exacto, ese fue el detalle. Ese fue el detalle. Exactamente. Ya luego don Eduardo mandó una rectificación y también la hizo en el plenario, pero bueno. El tema, lo único que sí fue cierto de todas las cosas que no fueron ciertas es que los diputados se aprobaron una semana de vacaciones. El punto es que nos dieron libre la próxima semana. No sé si en circunstancias normales se los agradecería personalmente, pero nuevamente estamos en el peor momento de la crisis sanitaria y esta gente se va a vacaciones. Lo que lo hace aún más irreal o difícil de entender es que se aprobaron las dispensas de trámite de los proyectos para las moratorias del IVA que entró a regir el 1 de julio, el IVA a la canasta básica, el IVA a turismo y el IVA a construcción.
Recordemos, Entonces, están súper apresurados, pero podemos darnos una semana más. Estos proyectos de moratorias en realidad ya no son moratorias. Una moratoria es cuando... ¿Se llaman moratorias o cuál es el nombre? Es que eso es lo que veníamos discutiendo, que es muy raro, porque ya el impuesto entró a regir. Sí. Entonces... Es una suspensión del impuesto. O sea, estás prorrogando la fecha de entrada en vigencia, pero ya que la es gente muy lo difícil está porque pagando. ya entró en vigencia, pero ya la gente exactamente en este momento Ya la gente lo está pagando. O sea, estos proyectos los debieron haber aprobado antes del 1 de julio, Sí. de que estos impuestos entraran a regir. Ahora lo que pueden hacer es suspender el cobro de estos impuestos. O hacer lo que hicieron con la moratoria de 3 meses que se aprobó a inicios de la pandemia, pero que era que la gente seguía pagando el impuesto y el recaudador se quedaba ahí manoseando la plata durante 3 meses hasta que tuviera... para que tuviera flujo de caja y luego lo devolviera a Sí, Hacienda. pero en este caso no tiene sentido porque la idea de los proyectos es justamente alivianar la carga del consumidor, no de los empresarios. Esto debieron pensarlo honestamente al inicio de la pandemia. Es que vamos a ver, aquí un punto central es el siguiente. La Asamblea se durmió en los laureles y creyó, al igual que todo el país, que esta situación ya había pasado, que solo íbamos a tener una ola, que no iba a haber más contagios. Y que todo había salido bien. Y que con lo que se aprobó al inicio de la emergencia sanitaria, porque es cierto, trabajaron muy bien al inicio de la emergencia sanitaria con el anterior directorio, presidido por Carlos Ricardo Benavides, doña Zoila, doña Laura Guido y don Carlos Avendaño, lo hicieron muy bien. Supieron estar a la altura de las circunstancias, pero ahora no. Ahora estamos en una segunda ola, Ahora es un que es un desastre. tsunami, porque ustedes ven el gráfico de casos y esa vara es horrorosa. O sea, ya la primera ola parece un bache. En San José Un los policía casos acostado. se triplicaron. O sea, en el cantón de San José, que es donde está ubicada la asamblea, los casos se triplicaron en 8 días, creo, si no me equivoco. Claramente es un crecimiento exponencial. Pasamos como... Los casos activos pasaron como de 140 a 200 a 450 en cuestión de 8 días. Entonces, bueno, también se entiende la preocupación. Hay que comprender. Hay mucha población de riesgo en el plenario, digamos. Sí, pero vamos a ver. O sea, ya hay diputados con permiso para... Los diputados con factores de riesgo ya tienen permiso para no ir a las sesiones. Segundo, en San José queda... Además de la Asamblea Legislativa, queda Casa Presidencial, Corte Suprema de Justicia y Tribunal Supremo de Elecciones. Ha habido N cantidad de casos confirmados o sospechosos en personal del Poder Judicial. Y lo más que hacen es cerrar un día para desinfectar. El edificio, sí. Exactamente. Sí, sí. Y yo estoy seguro que el Poder Judicial es mucho más grande que los edificios de la Asamblea. Sí. Con un día de desinfección, con un fin de semana de desinfección, basta. Le sumamos a la circunstancia de que no había llegado del Congreso el voto de la sala sobre la reforma del reglamento para hacer sesiones virtuales. Llegó justamente cierto. ayer después de todo el desastre. Lamentable porque ahora no se puede aprobar hasta una semana después. Lamentable por la fecha de notificación. Positivo porque esa sentencia es bastante relevante en términos de transparencia y publicidad de las sesiones del Congreso, que fue tema de la semana pasada gracias a la poca transparencia de don Eduardo Cruxen. Y que, por cierto, ya este lunes vamos a presentar la acción de inconstitucionalidad contra lo que hizo. En resumen, lo que dice la sala es, pueden sesionar virtualmente en casos de excepción, aprobado por una mayoría de los que estén presentes en ese momento. Tienen que sesionar de forma pública. Y no solo eso, en el sistema en el que sesionen de forma pública tienen que tener una barra de prensa virtual y una barra de público virtual en la que la gente pueda participar en tiempo real. Y que es una sección de comentarios. Sí. Que ya la tienen, digamos. Pero no una sección de comentarios en el streaming de YouTube, que es lo que hay hoy. Ok, entonces... Tiene que haber una barra de prensa virtual y una barra de prensa de público, una barra de público en el sistema que se use para hacer la transmisión. ¿Y eso o sea, cómo si funciona? usan Zoom, ¿Y eso cómo funciona? si usan Zoom, la Ajá. gente tiene que tener el derecho de poder entrar al Zoom. Por ejemplo, veo las conferencias de la OMS todas las semanas. Ujú. Y hay una sección de comentarios. O sea, uno no participa, no puede prender el micrófono y interrumpir la sesión, pero sí hay una sección de comentarios en la que uno interactúa. Esa es una forma. Pero bueno, va a ser bastante interesante cómo lo van a solucionar. Y lo último que quería destacar, porque es otra de las cosas que hemos venido peleando, es que si se hacen las sesiones de jefes de fracción con directorio y las reuniones de fracción de forma virtual,
porque tal vez ustedes no lo saben, pero esas sesiones se cobran, son parte de las remuneraciones de los diputados. Esas sesiones tienen que ser públicamente transmitidas. Ok. Y hasta hoy, esas sesiones no son públicas presencialmente. O sea, a la prensa no nos dejan entrar a las reuniones de jefes de fracción con el directorio. Eso sí es muy importante. Y los diputados cobran por esas sesiones, porque son sesiones que están estipuladas reglamentariamente. Ya uno no pide entrar a las sesiones de fracción porque uno, o sea, sería muy raro, digamos. Digamos que esa podría ser una excepción válida, pero la sala dijo no. Reuniones de jefes de fracción con directorio y reuniones de fracción, o sea, de diputados de fracción, las transmiten públicamente también. Eso es muy interesante, digamos. Sí. Ojalá lástima que, bueno, nuevamente, lástima la fecha de notificación. Sí, porque ahora hay que esperarse hasta ¿cuándo? ¿Cuándo regresan? Una semana. El viernes 10 de julio es el último día de receso. Sábado 11, domingo 12, lunes 13. Lunes 13 de julio regresan. Lunes 13. Ok. Y ya ese día pueden votar la reforma del reglamento. Y 2 semanas después tenemos un feriado porque el 25 de julio se pasa. Y así está. Bueno, ese fue el tema y entremos de una vez a feriados porque... Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. Sí, bueno, como les habíamos mencionado la semana pasada, hay un proyecto presentado por el diputado Roberto Thompson, que había sido aprobado en primer debate, que trasladaba todos los feriados al lunes posterior. O algunos al inferior. O al lunes anterior, dependiendo de la fecha. En resumen, los feriados que caían entre semana o que caían domingo se pasaban a disfrutar lunes para hacer un fin de semana largo y promover el turismo local, dado que las fronteras siguen cerradas. Exacto. Pero el proyecto fue votado de forma unánime en primer debate. El lunes de esta semana estaba para ser votado en segundo debate y se armó la controversia. Pasó lo que ya presentías que iba a pasar. Esto se veía venir. Sí. Se veía venir. Yo no te creí, honestamente. Había una intención de que este proyecto no pasara. Y ya Canatura estaba al tanto de eso. Canatura había mandado un par de comunicados pidiendo que se aprobara como estaba para apoyar al sector turismo. Y entonces en ese momento no había pasado nada de esto y yo, ¿pero por qué piden? O sea, están insinuando que no se aprobara como se aprobó en primer debate o que hay una intención de cambiarlo. Nada de lo que iba a pasar se sabía en ese momento, pero Seba lo sospechaba. Yo no le di mucho crédito, pero bueno, pasó lo que pasó. Sí, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, que los empresarios claramente se quejaron hicieron su lobby con sus representantes en la asamblea, entiéndase Carlos Ricardo, y le dijeron, no, pero es que si pasan esta ley, los domingos que nosotros muchos funcionarios no trabajan, vamos a tener que darlo feriado el lunes, y esto tiene un costo para nosotros porque el lunes sí es un día contemplado en producción. Aquí una anotación importante. Y es que este pronunciamiento en contra y el otro, que fue de la Caja Costarricense de Seguro Social, entraron después de que el proyecto se aprobó en primer debate. O sea, en buena práctica legislativa entraron tarde. Sí. ¿Y por qué entraron tarde? Porque vieras que estaba escuchando un día de estos Monumental y don Randall Rivera le comentaba en uno de los noticieros que ellos le preguntaron a la UCAEP qué opinaban de ese proyecto, porque ya ellos en Monumental tenía la ley de percepción de que iba a causar un efecto negativo en el resto del sector privado, y que en UCAEP le dijeron no nos vamos a referir a ese proyecto. Pero entonces no te referís en el momento en el que podías hacer la advertencia y arreglarlo y que se arreglara de una vez, y haces la advertencia después de que se aprueba en primer debate. O sea, no sé si estabas confiado en que los diputados son lo suficientemente inteligentes para hacer deducciones de que vas a perder más de 100,000 millones de colones durante todos esos feriados, o es que de verdad tenías una intención de arruinar la vara a último momento. Sí, eso no queda claro. Lo que sí pasó es que entonces el lunes se retrotrajo No. ¿Cómo no? No, se presentó la moción para retrotraerlo a primer debate. Y aquí ya ahorita se va a entender por qué le voy a dar el título de diputado de la semana a Carlos Ricardo. La retrotracción, o sea, que es devolver al trámite previo a la votación del primer debate un proyecto que ya se aprobó en primer debate, es para hacerle correcciones por el fondo. Votarlo en primer debate por segunda vez y luego votarlo en segundo debate.
Esa moción requiere 38 votos para aprobarse, 38 votos afirmativos. Y no los obtuvo ese lunes. No los obtuvo, pero porque quedaron a solo 7. Fue 31 a favor y 14 en contra. Pero veamos el resultado de otra forma. ¿Qué nos da a entender ese resultado? Que hay 31 diputados que no estaban dispuestos a aprobar la redacción. O que estaban dispuestos a trazar el proyecto. Sí, bueno, yo prefiero verlo por el lado de que no estaban dispuestos a aprobarlo como estaba en ese momento. O sea que si lo votaban en el segundo debate ese día se iba a rechazar. Lo que yo creo que nadie quiere. Pero bueno, el tema paró ahí. Continuó el martes y tengo entendido que don Luis Fernando Chacón, el jefe de fracción de Liberación, agarró... Bueno, porque es que no lo mencionamos, pero el lunes hubo una fuerte discusión entre don Roberto Thompson y don Carlos Ricardo, porque Carlos Ricardo dijo, este proyecto hay que arreglarlo porque tiene este y este efecto perjudicial, y la Comisión de Económicos no hizo su trabajo y no vio eso, no pidió la información, y obviamente eso le cayó en las bolas a Roberto Thompson, a toda la y comisión, a Daniel Ulate y a toda la comisión, aunque ellos fueron los dos que fue un pleito de Liberación. Fue un pleito, sí. Esto fue un pleito de Liberación. Otro de los escenarios que reflejan la fractura enorme que tiene Liberación. Pero bueno, se dio la discusión, que no era de recibo la acusación a la comisión, que ellos hayan hecho un trabajo profesional, etc. Llega el martes y don Carlos Ricardo lo intenta de nuevo. Pero ahora utiliza una movida distinta. Usa una herramienta distinta, y es que manda a devolver el proyecto a la comisión que lo dictamina. O sea, que lo manda a la Comisión de Económicos. ¿Y cuál es la diferencia con la retrotracción? Que esa moción requiere mayoría simple, mitad más uno de los presentes, no mayoría calificada, 38 votos. Claramente, si había más de una mayoría... Tenía mayoría, pero no tenía mayoría calificada. Correcto. Entonces, esa mayoría se impone y manda el proyecto a la comisión. Pero como la intención de Carlos Ricardo no es hacerle la vida imposible a Thompson y que el proyecto nunca se apruebe, mete otra moción y dice, el plenario se va a convertir en comisión y lo vamos a arreglar aquí mismo. Tengo entendido que fue don Luis Fernando Chacón, el jefe de los liberacionistas, quien les dice, ustedes dos se me sientan y se ponen a negociar este proyecto. Pónganse de acuerdo ya y se ponen de acuerdo. Joder. Exactamente. Y llegan al acuerdo, dicho y hecho. ¿Cuál es el acuerdo? Van a haber unos feriados que caen domingo que no se van a pasar a lunes. Se van a quedar domingo. El proyecto inicialmente cubría 2020 y 2021. Ajá. Los feriados que ya no se trasladan es el 2 de agosto. ¿Del 2020? Del 2020, el 11 de abril del 2021 y el 15 de agosto del 2021. Son los que caen... Ah, bueno, y el lunes 2 de agosto no se traslada, pero cae el lunes. Entonces. Sí. El 1 de mayo del 2020... 2020 y 2021 es la idea principal. Exacto. ¿Qué se hace para compensar? La medida de trasladar los feriados se extiende hasta el año 2024. Solo que ya en el 2022, el domingo 1 de mayo no se traslada. En el 2023, el lunes 1 de mayo no se traslada, ni el miércoles 2 de agosto, ni el viernes 15 de septiembre, ni el viernes 1 de diciembre. Y en el 2024 no se traslada el domingo 15 de septiembre ni el domingo 1 de diciembre. Pero entonces van a haber más feriados que se disfrutarán lunes, solo que en menos cantidad en un solo año. O sea, van a estar repartidos en un margen de tiempo mayor. ¿Va a haber igual impacto para el sector privado? Sí, pero no va a ser ya de los 100,000 y pico de millones no que se estimaban. No es inmediato, además. No todo va a estar... Sí, aquí el problema eran los feriados que caían domingo. Esa era la pega, porque es el día que muchos empleadores dan feriado, dan libre, digamos. Entonces hubieran tenido que, además, reconocer el feriado del lunes. Y si lo trabajaban, tenían que pagarlo doble. Exacto. Ahora, lo que yo no entiendo, y este es un tema aparte, de Canatur dice, sí, muy bien, pero todos los empresarios turísticos que trabajen ese lunes van a tener que pagar doble. Pues sí. Y eso es algo que yo decía como, pero bueno. Sí. Ellos, la Cámara de Turismo se pronunció a favor del proyecto desde antes de que todo esto sucediera y pidiendo que esto pasara rápido. Ahora, hay que entender también que ellos están
en una situación de urgencia y cualquier cosa que les beneficie, yo creo que lo están viendo. Ese era el argumento de Roberto Thompson para oponerse al cambio. Que alguien me diga cuál otro sector está en cero ingresos en este momento. Es que sí, ese era el tema, la solidaridad, porque entonces los empresarios decían, nos vamos a ver afectados, pero era como, pero su afectación nunca va a ser la que el lunes era ellos. Muy penoso. O sea, yo el lunes estaba decepcionado porque yo decía, o sea, es que con esta miopía que tenemos, este país nunca se va a reponer de esta crisis. O sea, ya estábamos en una crisis y veníamos saliendo a pasitos de tortuga. Cae la pandemia, la economía se desplomó 5% en abril, si no me recuerdo el reporte que salió hoy a la madrugada del Banco Central. Y el sector que ha tenido impacto, pero no ha tenido cero ingresos, pues se opone a ayudarle al sector que tiene cero ingresos. Pero bueno, las cosas no son blanco y negro y se llegó a un gris. Y parece que fue un gris satisfactorio para todos. Un gris lo suficiente como para que Lucho impusiera esta semana a Carlos Ricardo como diputado de la semana en contra del voto de la redacción. Es que esta semana fue un desastre. O sea, no solo a don Roberto no, porque estaba cerrado en que el proyecto no se cambiara. Y a don Eduardo jamás por todo el despelote que hizo con los feriados. Y a ningún otro diputado porque aprobaron irse de vacaciones. O sea, podría ser Paola Valladares de Liberación, que fue la única que votó en contra de las vacaciones, pero se dejó decir en multimedios que la que sostiene la economía de este país es el sector público, los empleados del sector público, y por eso que no había que ponerlos a cobrar el impuesto sobre la renta al salario escolar. Se hizo viral ese video y todo el mundo la regañó. Todo el mundo le dijo cosas no muy gratas. No tenés que tratar de justificarte, Lucho. Todos sabemos que sos un Carlos Ricardo lover. Yo había dicho que Carlos Ricardo se merecía ser reelecto. Porque todo este desastre... No, es que todo este caos, todo ese desastre ocurre por una falta de liderazgo. Eso es cierto. Y cuando no hay liderazgo, como dice doña Zoila, los gatos se salen del canasto. Y eso es lo que ha estado pasando. Se te va a enojar Carmen Chan si seguís usando esa frase. Gata fiera. Pero, continuando con los temas, hubo más de dos proyectos, pero hay dos proyectos importantes que vieron luz verde en comisión, fueron dictaminados afirmativamente. El primero en la Comisión Especial de Ambiente y es la Ley para la Gestión Integrada, ¿o es integral? La nueva Ley de Aguas. La nueva Ley de Aguas. Y se llama integrada, sí. Ley General Integrada. Pues sí. Es que esta gente son terribles. Es que ni los nombres. No, ahorita te voy a contar otra anécdota con los proyectos. Estoy decepcionado. Pero bueno, continuando. ¿Qué cambios incluye este proyecto, Lucho? Tras 20 años de negociaciones, porque este proyecto ya trabajándose 20 años y hasta un intento de iniciativa popular hubo y fue un fracaso. En síntesis, lo que hace es subir... Lo más relevante que hace es subir las penas por contaminación de aguas, que en este momento son ridículas. Si ustedes leyeron la crónica, se habrán dado cuenta de que las multas actualmente son de 180 y 720 colones por contaminar cuerpos de agua. 720 colones. Entonces, naturalmente, lo que hace el proyecto es pasar multas clasificadas como gravísimas, graves y leves y las sanciona con salarios base, que es el estándar para todas las multas ahora. Las gravísimas van a tener multas de 5 a 7, las graves de 3 a 4 y las leves de 1 a 2. Algo también bastante interesante son las 4 áreas de protección de aguas que se establecen. Por ejemplo, las áreas que bordeen nacientes, las franjas en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, riberas de los lagos y embalses naturales y áreas de recarga y acuíferos. Pero también otra cosa bastante relevante es que cuando haya estrés hídrico, léase sequía, el gobierno va a poder, el MINADE específicamente, va a poder hacer una declaratoria de déficit de agua y eso va a obligar más bien a hacer un reordenamiento de las prioridades de abastecimiento de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras nosotros en los barrios del sur nos estamos muriendo con 48 horas consecutivas sin agua durante el verano, durante la época seca, campos de golf tienen agua regando sus campos. Pues bueno, eso ya no debería ser así porque se establece como primera prioridad el consumo humano, la segunda es la seguridad alimentaria, la tercera es el caudal ambiental, la cuarta, otros servicios públicos esenciales y la quinta, el abrevadero para animales. O sea, en épocas de sequía, el que la población en general pueda satisfacer sus necesidades de consumo de agua va a pasar a ser la prioridad. Y eso creo que son los temas más importantes de esta ley de agua.
como les decía, 20 años tramitándose. Esta ley, la ley vigente, tiene 78 años. Es antes que la República. Es antes de la Segunda República, antes de nuestra Constitución actual, y la promulgó lo que en ese momento era el Congreso Constitucional de la República. Así se llamaba la Asamblea en ese momento. Bueno. Para que nos hagamos cuenta. Para que nos hagamos cuenta. No, ahora, no es la ley más vieja, ni siquiera. Ah, no. No, nosotros... No, es un desastre. Ya habíamos hecho nosotros un reportaje especial de las leyes más ridículas Pero que no todavía las se están viejas, vigentes. Que todavía están vigentes. Son varios. Y ahí son horribles. O sea, Pero- es otra ley que es un desastre y a la que hay que reformar es la ley reguladora de los símbolos nacionales. Es ¿Por viejísima. qué? Porque todavía hace alusión al uso de los símbolos nacionales en el ejército. Eso. Date cuenta. Pero bueno. El otro proyecto relevante. El otro proyecto relevante se conoció en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Este es un texto que viene arrastrando la Asamblea, digamos, desde que inició esta pandemia y es una ley especial para que, ¿cómo se llama esto? Para que los arrendatarios y arrendantes, o sea, el que alquila y quien le alquila. Una ley para darle alivio a la gente que alquila. Exacto, básicamente, pero los cambios que sufrió el proyecto son significativos. Antes obligaba a la negociación si el arrendatario no quería, digamos, estaba forzado a negociar si no se llegaba a un buen acuerdo de las partes. Ahora es opcional y lo que define son parámetros mínimos de esa negociación si la persona acepta. Lo cual ya de por sí es como extraño, porque entonces el arrendatario puede sentarse en la galleta, digamos, por así decirlo, y no querer negociar y ya no tiene nada que lo obligue. Sin embargo, se incluye otros cambios, como por ejemplo que las... ¿cómo se llama? Cuando se saca a alguien. Desalojo, desahucio. Se suspenden los desahucios. Los desahucios quedan suspendidos ¿por cuánto tiempo? Mira, eso sí no me acuerdo. Uy. Creo que quedaban suspendidos por este año o por lo que dure la emergencia. Lo que sí se suspende por este año y sí recuerdo es que no se pueden hacer aumentos en el monto del alquiler. Esas son las dos cosas que van a ser, digamos, que acatamiento obligatorio. No desahucios y no aumentos en el precio de alquiler. Que igual el aumento del precio de alquiler ya estaba amarrado a la tasa de inflación y Sí, la inflación sigue... con un tope del 10%. Sigue siendo... No, un tope del 10% si la inflación supera el 10%. Sí, eso es un tope al... Sí. Pero, digamos, en este momento que está en 1.5... Sí, pero bueno, es que vamos de nuevo a qué tan significativo es un 1.5 en un monto de alquiler que no suelen ser baratos. Y también la discusión de cuánto representa ese 1% del IVA en la canasta básica para la gente que en este momento no tiene trabajo. Perspectivas, eso es cierto. Pero bueno, yo creo que con eso estamos por esta semana. ¿Queda algún otro tema breve pendiente? En la penosa participación de don Pedro Muñoz en la comisión de la UPAD cuando le dijo a la directora de la Agencia de Protección de Datos que se hacía la loca para no responderle sus preguntas. Y si a eso lo sumamos con que es el único diputado que votó en contra de la ley contra la violencia y el racismo en el deporte y que considera que ese proyecto de ley es una herramienta del PAC comunismo para callar a los costarricenses, se lleva el título al impresentable de la semana. Don Pedro Muñoz. Don Pedro ha tenido momentos altos, ha tenido momentos bajos. Y honestamente, su único momento alto fue cuando tramitó la ley de huelgas. Eso es probable. Pero los ha tenido. Pero creo que nunca ha tenido momentos más bajos que los de estas últimas semanas. Lo invitamos a reflexionar. Ayer gritando en el plenario sin usar mascarilla y careta, la tenía en la mesa como si fuera un tapete. Y mientras tanto, una asesora del POS, caso sospechoso de COVID. Y él también se fue a la zona fronteriza un día de estos a lo que no tenía nada que andar haciendo ahí. Correcto, y pero nada bueno. Más, un dato importante para que le tengamos que poner atención. La comisión especial que investiga las finanzas de la caja ya está funcionando y el panorama que pintan es muy negativo. Se estima que de abril a diciembre van a tener un impacto de 639.772 millones de colones por disminución de ingresos y aumento de gastos y que la deuda del Estado con la caja ya asciende a 1.882.579 millones de colones. Bueno, hay que darle algo seguimiento a esa comisión. Algo positivo de lo que salió de esa comisión es que el gerente financiero de la caja
le dijo a los diputados es: estas son las leyes que esta Asamblea Legislativa aprobó sin fuente de financiamiento y que siguen engrosándose deuda, porque el último pago relevante que se le hizo a la deuda fue en el 2011. Y de entonces la deuda sigue creciendo. Pero aquí están todas las leyes que nos generan gastos con cargo al Estado y que no tienen fuente de financiamiento. Ahí está donde se tiene que corregir. Bueno, eso va a ser muy importante. Hay que ver si los diputados y las diputadas rectifican. Lo dudo mucho. En otros temas, el ministro de Hacienda anunció que la próxima semana iba a presentar el proyecto. De nuevo, no hay sesiones. ¿El proyecto de? El proyecto de presupuesto extraordinario que incluiría un recorte de 300,000 millones. Alrededor 1% del PIB. Alrededor de un 1% del PIB. Hay que ver de dónde se lo sacaron y qué recortaron, porque se dice fácil el monto, pero en el ejercicio presupuestario no es tan sencillo. Entonces todos estamos a la Yo espero que sea un expectativa. recorte neto. Porque si es un recorte bruto y el mismo presupuesto está aumentando otras partidas... O sea, es que en el presupuesto anterior, en el que se rechazó, se decía: ay, es un recorte de gastos de 60,000 millones. Pero en realidad era un recorte de 12,000 millones. Correcto. Pero bueno, quedamos a la expectativa. Recordemos Es que ya lo veo. Es que si lo hacen de esa forma, se les va a hacer otro despelote. El tema es que ya lo veo venir. mientras tanto seguimos sin... seguimos nosotros no, pero las personas siguen sin tener los fondos para el bono proteger, que siguen estando guardados. Han pasado ya 2 semanas desde que... Yo espero que esa plata esté ganando intereses, por lo menos. Lo dudo mucho. Más allá de estar en... Es que están Hacienda. O sea, es que el INSS ya le traspasó la plata a Hacienda. Esa plata está ahí en la caja única del Estado, probablemente. Qué desastre. Pero bueno, eso sería todo por esta semana. Este es el último episodio abierto de este mes abierto que tuvimos para todas aquellas personas que no están suscritos. Los invitamos a adquirir su suscripción de más para que puedan seguir escuchando el programa. Compartiendo con nosotros la tortura que es la Asamblea. Compartiendo con nosotros este sufrimiento, y nos escuchamos en 2 semanas. Si don Daniel Salas lo permite. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr